O sea, honestamente, hay un costo de oportunidad allí súper interesante y se está perdiendo porque pues a veces hay como esta resistencia, este miedo inclusive a lo desconocido. Creo que es un momento en la historia que estamos interesante para atreverse. En mi caso yo fui el primero en levantar la mano y decir esto no tiene nada que ver conmigo y yo no sueño con esto, yo soy creativo, no me veo acá diciéndole a la gente que pague. La provocación a todos los empresarios es que empiecen a hacer con tecnología, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología está ahora a un nivel de alcance que jamás, en mis años de experiencia trabajando con tecnología, jamás lo había visto, ¿no? Este episodio está patrocinado por Cuonto, la cuenta online para pymes y autónomos que simplifica toda la gestión financiera de tu empresa. Con Cuonto puedes abrir tu cuenta en minutos, centralizar pagos y cobros, controlar gastos con tus tarjetas físicas y virtuales para tu equipo y tener una visión clara de tu negocio en tiempo real. Ya confían en Cuonto más de 600.000 empresas en Europa, entre ellas Pymeros. Más información en el link que te dejo en la descripción del canal. Bueno, pues Lucio y Matías, cofundadores de Logic, ¿verdad? Así es. Bueno, un gusto teneros con vosotros en el podcast de Pymeros. Estamos en Barcelona, ¿no? ¿Os parece si empezamos por que os presentéis un poco de dónde venís antes de arrancar el proyecto juntos? ¿Cuál es un poco vuestro background? Bueno, yo soy Matías Grau, uno de los cofundadores de Logic y vengo de Argentina, estoy viviendo en Barcelona hace casi 2 años. Y en Argentina tenía una agencia de marketing, la cual vendí estando acá. Y conocí a Lucio y conocí a nuestro tercer socio, que es Edgar, desde Colombia, en donde los tres trabajamos en una empresa importante allá y tuvimos la dicha de conocernos y hasta convivir juntos. ¿Vendiste la empresa que tenías en Argentina? Así y es. Luego aquí en Barcelona trabajaste para una empresa de Colombia y ahí os conociste los tres. En Colombia nos conocimos en el 2014 y trabajamos los tres en la misma empresa. De acuerdo. Después coincidimos con Lucio acá en Barcelona. Okay. Y la empresa la vendí apenas me vine para acá. Entendido. ¿Y tú, Lucio? Y yo, bueno, soy Lucio Urbina, soy igual cofundador de Logic, soy venezolano. Tengo toda mi carrera básicamente trabajando en compañías, en la cervecería, una cervecería importante en Colombia. Ahí nos conocimos con Matías y mi otro socio. He vivido en diferentes países por la empresa y hace un año aproximadamente decidimos montar Logic, ¿no? Estoy en Barcelona hace unos 9 meses y bueno, estamos juntos en este proyecto. Contame un poquillo la estructura de ese acuerdo entre socios. ¿Cómo lo habéis estructurado? ¿Es una empresa tercios? ¿Sí? ¿Estáis dedicados a tiempo completo? ¿Cómo? Sí, es una empresa tercios. O sea, literal venimos pues de, cada quien tiene un background muy diferente, a pesar de que nos conocimos hace 10, 11 años. Cada quien hizo su vida y su carrera profesional en diferentes frentes. Matías se fue a Bali, se descubrió, es creativo, hizo una agencia de marketing y se fue en ese mundo. Sí. Edgar, que es nuestro otro socio, se fue a Estados Unidos, hizo un MBA en UT, financiero. Y yo me seguí en la cervecería y me enfoqué en tecnología, transformación digital. Estuve en varios países con la operación de la compañía. Y llegamos a un punto en el cual vimos pues, como esta oportunidad en el cual vimos como dos cosas que convergieron, ¿no? Uno, como la oportunidad de crear algo juntos, ¿no? Como después de tantos años trabajando para otras cosas, como que dijimos, construyamos algo como nosotros queremos construirlo. Y por otro lado, la oportunidad de toda esta tecnología que está en el mercado, conectarla con todas estas empresas que hoy no sacan provecho de esas ventajas que existen. Y entonces, bueno, nos unimos los tres y armamos este proyecto. ¿Cuál fue el orden? ¿Nos unimos y luego visteis qué hacer juntos? ¿O primero tuvisteis la idea y a partir de ahí surgió el hacerlo juntos? Bueno, fue un poco un vals de 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. Sí. En el primer intento sí teníamos una idea de negocio que en mi percepción es que era un poco ajena al background que traemos o a lo que nos apasiona. Entonces, en ese momento no prosperó, no caminó. ¿Qué era aquello? ¿Se puede compartir? Era una plataforma, una solución para hacer recupero de deudas.
De acuerdo. Entonces, bueno, en mi caso yo fui el primero en levantar la mano y decir esto no tiene nada que ver conmigo y yo no sueño con esto, yo soy creativo, no me veo acá diciéndole a la gente que pague. Sí, yo soy esa gente también. Supongo que se puede aplicar la creatividad y sería algo un poco distinto, pero entiendo un poco lo que dices. Sí, sí. No, a ver, creatividad en comunicación Sí. y no, o sea, algo tan transaccional así de esa naturaleza no me vi. No tiraba. Ajá. Entonces, después, bueno, yo viajé a Estados Unidos y estuve con nuestro tercer socio allá, que tenemos la ventaja que somos todos amigos, primero eso. Y hablando entre nosotros, contándole mi realidad sobre el marketing, sobre lo que venía haciendo, ahí retomamos como el interés por crear algo juntos entre los tres, pero esta vez sí que fuera fiel a las pasiones que tiene cada uno. Qué bueno. Así que así nació Logic. Yo hace como 15 años monté una empresa con 2 amigos. Aquello duró año y medio porque compatibilizábamos con los estudios, bueno, estudios no, con carreras profesionales intensas, nos conocíamos de los estudios y después de año y medio vimos que no fluyó. No teníamos suficiente tiempo, la verdad, para dedicarle a Claro. la iniciativa empresarial que le dedicábamos los fines de semana y las noches. Ajá. ¿Y de qué era la empresa? Pues era una plataforma, era cuando arrancó Facebook, pues poco después intentamos montar una red social vertical en el mundo del atletismo. Porque un amigo y yo nos gustaba mucho el tema del atletismo, el tercero era más, queríamos el técnico, y entre los tres dijimos, pues montamos una vertical, una plataforma una red social para atletas. Y sucedió que en España en ese momento surgieron a la vez 4. En cuestión de 2 meses surgieron la nuestra y otras 3. Y una de ellas con dinero por detrás, cosa que nos barrió por todos lados porque estaban en todas partes, se gastaron muchísimo dinero, luego cerró, pero se gastaron muchísimo dinero en aquel momento. Pivotamos hacia el mundo del e-commerce, intentamos montamos un e-commerce en el mundo del material deportivo y un año después cerramos porque nos pegábamos contra empresas que tenían mucho volumen y su precio de venta estaba por debajo de nuestro coste. Y dijimos, bueno, estamos haciendo canelo, aprendimos mucho, fue una gran primera experiencia y ahí se quedó. Pero bueno, muy interesante y retador. Principales retos que habéis experimentado hasta el momento, en la fase inicial, ¿no? El cómo ponernos de acuerdo, que eso no debe ser tampoco sencillo, ¿no? Sí, creo que allí justamente ha sido una de las cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Porque finalmente somos amigos y como en el ambiente de amigos nos llevamos muy bien, pero pues, como te comenté, tenemos perfiles muy diferentes, ¿no? O sea, marketing creativo, financiero, yo soy tecnología, hicimos carrera diferente y a pesar de que hablamos del mismo tema, teníamos una perspectiva diferente de cómo atacar cada tema. Entonces al principio sí generaba mucho conflicto porque se asumían muchas cosas al momento de que definíamos un objetivo, ¿no? Este es el objetivo de este año, no sé, y cada quien lo veía, bueno, sí, es este objetivo, pero en realidad el dibujo es una cosa, lo que piensa Matías, lo que piensa Edgar, lo que piensa Lucio. Sí. Entonces nos tocó mucho como entendernos, aprender a entendernos, ¿no? En este momento creo que está fluyendo mejor. Igual... ¿Qué estáis haciendo que vaya mejorando la...? Tenemos como unas sesiones un poco, vamos a decir, espirituales, ¿no? En el cual bajamos un poco como el objetivo comercial y de negocio, Sí. y es un poco cómo nos expresamos bien entre nosotros, cómo intentamos como tener esa empatía desde el punto de vista de perspectiva de cada quien, Sí. para que no demos nada como por sentado, ¿no? O sea, si yo tengo un objetivo en la cabeza y lo expongo, nos aseguramos que la otra persona esté entendiéndolo bien y que no sea como violento, ¿no? La forma como se plantean los objetivos. Entonces, esas sesiones las tenemos porque es como que una sesión segura. ¿Con qué frecuencia? Pues la teníamos una vez a la semana al principio porque nos tocaba bastante, Sí. bastante trabajo de entendimiento. Claro. Ahora ya, digamos que el pace es más una vez al mes, una vez cada 15 días, dependiendo también si, digamos, como la temporada de la empresa, ¿no? Sí, de hecho, a ver, llegamos a reunirnos una vez por día también. Una vez por día. Así es. Check-in, check-out. Literal. Casi. Bueno, en teoría van a ser reuniones de 1 hora, si van a 2 horas y media, 3. Cada día. Y Claro. fue un Fase compromiso inicial. de decir, le vamos a dedicar tiempo y en este tiempo, aunque no tengamos nada que hacer o que hablar, lo vamos a encontrar. Y de hecho lo encontramos, porque era en una etapa en la cual era mucho ida y vuelta de definir si hacemos más. Te doy ejemplos de las primeras ideas de negocio antes de llegar a la presente.
era más de escalamiento de empresas, porque los tres veníamos de diferentes áreas y funciones que en definitiva ayudan a la empresa a conseguir dos cosas. Una es el crecimiento a partir de generación de demanda y otra es la eficiencia a partir de la optimización del management y de los recursos. Entonces, con esa idea lo que teníamos era que, bueno, vamos a ayudar a las empresas a escalar, hagamos una empresa de escalamiento. Y en ese intento, cuando le explicábamos a los clientes, también cada uno tenía la tarea de ir y hablar con empresarios de referencia en los cuales nos dieran su opinión a partir de nuestro pitch que habíamos diseñado para eso. Y nos decían, sí, yo creo en sus habilidades, pero ¿escalar en qué? ¿En qué aspecto, qué parte me harían ayudar a crecer? Porque obviamente una empresa es un universo y venir con esta propuesta tan transversal no ayudaba mucho. Entonces, de ahí esas sesiones de todos los días teníamos que justamente definir, bueno, no va por acá, va por acá. Afinar, ¿no? Así es. Es un reto muy habitual en la empresa que está arrancando, ¿no? El querer hacer o algo muy genérico o muchas cosas y el cómo ir poco a poco afilando, ¿no? Para que el que tiene enfrente se vea reconocido en el problema que resuelve uno, ¿no? ¿Llegasteis a tener pacto de socios o no firmasteis? ¿O no lo hicisteis? Sí, tenemos pues contratos, o sea, la empresa está formal, la repartición está formal, tenemos inclusive acuerdos formales, digamos, en contrato y tenemos un contrato como interno. Ese. Sí. Aquí vamos, lo solemos llamar pacto de socios, es decir, Okay. está la escritura que va al notario y que es por la sociedad mercantil con un poco las participaciones y poquito más, es un documento muy estándar y luego en paralelo se puede, si uno quiere, firmar un pacto de socios donde se determina qué pasa si un socio quiere salir, qué pasa si un socio fallece. Sí. Y es un documento, yo cuando me asocié en su día con Dos Planos no lo firmé y creo que debería haberlo firmado. Luego me separé y todo fue bien, pero creo que es bueno. Claro, te fuerza, en los momentos en las cosas van bien, te fuerza a pensar en aquello que va mal. Claro. Y es mejor ese concretarlas. en ese momento. Claro. Es incómodo, pero el mejor momento para hacerlo es... Puede ser muy incómodo, claro, pero mejor en ese momento de felicidad hablar de esas cosas que no cuando las cosas están realmente torcidas, ¿no? Claro. ¿Eso llegasteis a firmar algo? Lo hicimos, digamos que no lo firmamos formalmente, o sea, no está como notariado, pero hicimos un ejercicio creemos en interno. nuestra amistad. Exacto, creemos en nuestro... Sí, nuestra... Pues, Pero sí, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa si antes de los 6 meses alguno se retira? Por ejemplo, ¿Cuánto obtiene? Yo creo que no está mal el ponerse en el caso peor. Yo sé que yo he hecho, cuando monté la empresa con mis dos amigos, no firmamos nada, pero nada de nada. Yo si volviese a montar algo sí que diría, vamos a hacer un documento por escrito y vamos a firmarlo. No hace falta ir a notario, vamos a firmarlo, porque joder, son muchísimos los casos de socios que se... Y en esos momentos pues tener un marco de referencia puede ayudar. No, inclusive lo hablamos muchísimo al principio, justo porque teníamos perspectivas diferentes hasta de la visión de la empresa. Claro. Y dijimos, bueno, hablemos, ¿qué pasa si? ¿No? ¿Qué pasa si yo no quiero seguir? ¿Cómo me voy? ¿No? Y que no rompa esto la amistad tampoco. ¿En qué momento hay que levantar la mano? Claro. ¿Qué pasa con las acciones? Porque es un melón muy importante, ¿no? Los dos siguen tirando el carro, tú tienes las acciones, entonces estás forzado a vender, no estás forzado a vender. Exactamente. Sí. Claro. Inclusive llegamos a un punto, llegamos a un punto que para nosotros es un pilar también, definamos los valores con los cuales vamos a relacionarnos en este mundo de la compañía, ¿no? Bueno, lo primero es la transparencia, ¿no? Seamos claros con respecto a los objetivos de la empresa. Si somos tres, si dos definimos una iniciativa, un plan, un objetivo, el tercero se une y apoya. O sea, como que cosas que parecen tontas al principio nos han ayudado mucho a evitar conversaciones incómodas y a evitar conflicto entre nosotros, que sigue habiendo, ¿eh? Porque al final es bien complicado, pero eso creo que fue bastante inteligente justamente, ¿no? De hacerlo antes. Cuando hay discrepancias poder ir a los valores, ¿no?, que se han firmado. Así es. Ayuda. Qué bueno. Entonces, contanos un poco, Logic, un poquito más en profundidad, qué es lo que es y cuál es la aspiración, o dónde habéis llegado a lo largo de este periodo en cuanto a propuesta de valor, qué os gustaría hacer en los próximos años. Dentro de esta evolución ¿Sí? Se ha seguido transformando. ¿A qué llegamos después de esta parte de escalamiento? Llegamos a que, por ejemplo, en mi caso, que soy el que más vela por hacer lo que tenga relación con uno y donde uno entra como, yo le digo in the zone, que es donde entras y fluís,
Ahí yo desde el día uno venía jugando con inteligencia artificial generativa, ¿no? Más abocado al marketing. Lucio viene de ser director de transformación digital y Edgar viene de trabajar en Dell y también con tecnología. Entonces dijimos, bueno, acá sí hay un punto en donde nos unimos los tres, también desde un lado más de pasión y no solo desde idea de negocio o oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que a través de la inteligencia artificial lo que podemos hacer es ayudar a las empresas a ser un puente en el cual todos saben cuál es el valor que tienen, todos saben cuáles son las herramientas, ¿no? Obviamente hay muchas más herramientas que la gente no conoce, pero hay una generalidad en la cual ya hay una adopción muy grande de la IA. El tema es que esa adopción es de forma muchas veces fragmentada, no es integrada. Entonces, para una empresa que es consciente de que con inteligencia artificial sus procesos serían mucho más eficientes, no le alcanza solo con que sus colaboradores usen ChatGPT y algunas herramientas más. Necesitan como un sistema más end-to-end en donde se les solucionan procesos. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a aprovechar esto, sobre todo estas habilidades de director de transformación digital, para darle forma a convertirnos en implementadores y en gestores de ese puente. ¿Qué es lo que nos pasó después de eso? Venimos haciendo implementaciones, ayudando a las empresas a que tengan estos procesos y algo que no considerábamos era que la parte de marketing y comunicación era una parte en donde tiene una gran demanda bueno, de forma transversal, como sabemos, y donde también se trabaja de forma desintegrada, ¿no? Entonces es muy difícil para una empresa su rol interno poder consolidar todas las funciones y todas las necesidades de comunicación que deriven en el marketing, que tiene como objetivo final generar demanda. Es tan difícil para esto como para una agencia que o se especializa en una parte del marketing 360 o puede hacer, digamos, diferentes actividades, pero de una forma, digamos, high level, ¿no? Entonces entendimos, y esto fue gracias a través de un cliente que nos lo solicitó, entendimos que gracias a esta tecnología, la inteligencia artificial, la automatización de todos los flujos de principio a fin, podíamos ofrecer esto en servicios de marketing. Y eso es lo que venimos como desarrollando un poco más con este cliente. O sea, nos lo pidieron, nos ayudó a bajarlo, implementarlo y en este momento lo seguimos puliendo y seguimos haciendo toda una interfaz de marketing 360 empoderada con IA que la verdad que no estaba en nuestros planes. O sea, lo que he entendido es que queríais poder apoyar a la empresa en sus diferentes áreas a través de la IA, pero de manera, digamos, integral, para que todo encajase, ¿no? Todas las piezas todos los procesos de la empresa tuviesen un denominador común, y esto habéis encontrado un caso de uso muy bueno dentro de una agencia de marketing, donde habéis apoyado a esta empresa justo a hacerlo, y esto puede ser el principio de una especialización hacia el mundo del marketing. ¿Es como Sí. lo veis o no necesariamente? Sí, mira, a ver, nos pasó de nuevo esto, ser generalista. Esto, de nuevo, fue como ver que la IA se puede aplicar a todo, pero que en realidad tenemos nosotros más afinidad con algunas cosas. Entonces, este cliente, que es una empresa, es una industria, es una metalmecánica, lo solicitó para digamos, como si tuviera un área de marketing y de comunicaciones internas, pero offshore. Lo solicitó y empezó a tomar forma de esa forma que nosotros hicimos desde la teoría, como que mapeamos todos los procesos, dijimos hay una tecnología de IA que hace esto, otra que hace esto, otra que hace esto. Una vez que lo mapeamos, lo comprobamos que lo podíamos hacer, lo presentamos, lo aceptaron y en este momento lo estamos gestionando y lo estamos puliendo cada vez más y bueno, vamos viendo que por ahí va tomando un camino más específico que no esperábamos, pero que agrega mucho valor. Ponme algún ejemplo del antes y el después a la hora de vuestra participación en este proyecto. Bien, en este específico. Sí. Sí, por aterrizarlo a... Bueno, antes era muy fragmentado, el alcance no era el que tiene ahora y esto es una de las cosas que más le ofrecimos a la empresa, ¿no? Es decir, lo que antes
una persona podía hacer o una función o a un costo sobre todo se podía hacer, esto se lleva a un alcance muchísimo más grande porque gracias a la IA puedes, no te dio el mismo esfuerzo, pero con un esfuerzo centralizado poder derivar a hacer diferentes formatos de comunicación en diferentes canales, con otro alcance, con otra profundidad, con investigación previa. Por ejemplo, yo tengo una constructora. Sí. Yo saco contenido de las obras. Entonces, parte de lo que estés haciendo con este cliente es poder sacar contenido de la obra y de manera mucho más automatizada poder repartirlo en múltiples redes sociales, en múltiples formatos, sí, solo etcétera. que no parte de ahí, ¿me entendés? O sea, el contenido de las obras es como naturalmente en una constructora es algo que te da evidencia, que te da credibilidad, que es algo que dentro de la comunicación es muy importante, pero no partís desde tengo este recurso, ¿cómo lo voy a usar? Sino más bien lo que partís es, bueno, tengo esta necesidad comercial, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer al respecto para lograr estos objetivos que me estoy planteando? Entonces es como plantearlo de una forma inversa. Nosotros le decimos marketing engineering porque genera un sistema y este sistema es 360 y no se piensa como al menos yo que vengo a agencia pensaba en la forma tradicional de decir yo tengo este paquete de servicios, sé hacer esto, ofrezco esto, sino más bien es este cliente tiene este caso o esta necesidad, necesita tantos clientes a tal costo, ¿cómo esto se logra? Y ahí empezás a la inversa y te diría que en casi todos los casos empezás en la investigación exploratoria, también mucho gracias a la IA, en donde ves quiénes son los jugadores del mercado y qué es lo que ellos están, lo que ellos están promoviendo y cuáles son tus atributos, que ya deberías conocerlos, cuál es el lugar que vos podrías ocupar de eso y también un poco de social listening, que es qué es lo que la gente habla de esto, qué inquietudes tiene, qué reviews deja en las otras constructoras, en las tuyas. Y en base a todo eso, digamos que yo digo que haces como una sopa, un caldo de datos que después los clusterizás, los estructurás y con todos esos datos puedes agarrar y ahí ya tenés un plan. Y en ese plan en donde se deriva en las diferentes acciones, que una es usar este recurso de la foto de las obras. Okay. Incluso antes, o sea, si es como para ser un poco más simplistas, antes la comunicación era un poco pescar con dinamita, o sea, había un montón de comunicación porque nos decían que hay que hacer comunicación y es un poco como no conectar una estrategia necesariamente. Gracias a la tecnología ahora hacemos como un plan en el cual, como una hélice, ¿no? Esta comunicación, o sea, esta activación va a darle energía a la siguiente activación que está correlacionada con un objetivo de negocio real, ¿no? Si queremos lograr un crecimiento de 30% de clientes, estos clientes viven en este mundo, en este mercado, y los conectamos con ellos a través de esta estrategia. Y eso significa que hay varios puntos de contacto y varios puntos de tipos de comunicación que antes hacerlo para una empresa mediana e inclusive grande, pues, digamos que necesitaba una cantidad de inversión astronómica porque era básicamente una agencia gigante. Ahora con tecnología esa estrategia la podemos definir juntos y hay mucha esa parte que se puede automatizar, por lo cual esa inversión en comunicación es mucho más efectiva que como era antes, que bueno, sí, hay ruido porque hay que hacer ruido, pero no sé exactamente cómo estoy viendo el resultado en mis cuentas, ¿no? O sea, en mis productos, en mis servicios que estoy entregando al cliente. Okay. La IA en concreto, ¿a qué os ayuda en este caso? Porque entiendo que previo a IA pues, había un mundo de automatizaciones, ¿no? Que ya entiendo que es parte de lo que... Es parte del modelo. Antes de eso pues, había temas estratégicos de una buena definición de una estrategia, etcétera, que entiendo que también es parte de lo que estáis haciendo. Y la IA os da, entiendo, el último empujón en este caso, ¿no? Sí. ¿Y en este caso en qué vías lo estáis utilizando más? O... Bueno, yo te digo lo más divertido, ¿no? Puedes hacer cosas a nivel audiovisual mucho más impactantes, más cool, lo veo que en algunos rubros te permite hacer cosas, digamos, más divertidas, más lúdicas, en otros es mucho más serio, pero igual en esto que es serio, como en el caso de esta metal mecánica, ya se puede mostrar el producto en un montón de ángulos, con un montón de movimientos de cámara, con un montón de features. Y ahí me fui a algo específico, ¿no? De hecho, el producto en campo, siendo instalado, esas cosas que antes no teníamos fotos de campo, por ejemplo, porque se hacía la entrega, nadie, o sea, no es la tarea de nadie, ¿no? Documentar esa parte.
Entonces nos faltaba como esa evidencia en el lugar real y cómo se veía realmente. Y ahora, hoy por ejemplo, ya lo tenemos cubierto dentro de lo específico. Y dentro de lo general es que a partir de cuando llegas a esa etapa de investigación, eso hace no sé, se ramifica como un árbol y en esa ramificación en donde vos tenés una estrategia base que vas a trabajar en un periodo, te doy un ejemplo, este mes vamos a trabajar en el concepto de disponibilidad de stock porque es algo valorado por los clientes y después de la investigación tenés un montón de material. De ahí eso se ramifica en posteos de blog, en envío de email marketing, en contenido audiovisual para el comercial, contenido audiovisual para redes sociales, los flyers y fichas técnicas y así un montón de cosas más que antes requería, o sea, para hacer toda esta artillería de tácticas requería un montón de personas. Un equipo. Sí. ¿Y cómo pensáis? Entiendo que este está haciendo un proyecto exitoso, ¿no? ¿En qué medida os está cambiando la perspectiva a futuro? Es decir, ¿vais a poner foco en área comercial de empresas industriales? ¿Vais a seguir como hasta ahora y realmente vais a seguir investigando dónde hay mejor encaje con el mercado? Porque estáis en un espacio tan gigante, ¿no? Claro. ¿Cómo veis los siguientes pasos? Bueno, estamos apostando como en dos cosas en paralelo. Igual seguimos como aprendiendo en el proceso, ¿no? El sistema que estamos desarrollando y que estamos como evolucionando, vamos a decir que es un poco agnóstico a la industria. Por supuesto, la expertise que tenemos con los modelos que hemos desarrollado, a medida que tenga más experiencia en una industria, pues se vuelven más eficientes o efectivos en una industria específica, pero en realidad es adaptable. Entonces estamos como definiendo, bueno, queremos hacer como vamos a decir, cross-selling, ¿no? O atacar diferentes industrias y escalar desde ese punto de vista, o enfocarnos en 2, 3 industrias donde vemos que hay como puntos de convergencia, que estas palancas de adopción o de demanda las podemos capitalizar de una forma sencilla, ¿no? Estamos como en esa definición todavía porque vemos que tiene mucho potencial, ¿no? Yo, si me permitís aportar, yo tiraría por la especialización, porque creo que en cualquier industria vais a tener recorrido enorme. Hay un reto importante desde un punto de vista comercial cuando uno intenta mostrar lo que puede aportar, y si ha tocado 5 industrias, el que tienes enfrente te ve como un generalista. Claro. Es decir, si de repente ve que has hecho 3 proyectos no tengo que ser competidores, ¿no? Empresas del mismo espacio, de repente has construido una confianza tremenda. Y eso es algo que lo comparto, porque lo he experimentado en el mundo Pimeros. Este año, de hecho, arrancamos una iniciativa dentro de Pimeros que tiene que ver con la construcción. ¿Por qué? Pues porque hemos encontrado que realmente, si bien en Pimeros podemos aportar a empresas de todos sectores, cuando te especializas en un sector, claro, la manera en la que el cliente te escucha es otro nivel. Claro. Entonces, si encontráis que hay un espacio con suficiente potencial, yo profundizaría, seguiría picando a ver, aunque en paralelo podáis hacer otros experimentos en paralelo, ¿no? Sí, yo creo que mejor dicho, esa es como nuestra visión. O sea, en algún punto cerrarlo a ese nivel y especializarnos en ese nivel, pero como todavía estamos dándonos o permitiéndonos jugar, ¿no? Creo que ahí es donde estamos todavía como en esas conversaciones internas. ¿Tenéis una visión común de dónde queréis que esté la empresa en 3-5 años? Sí, seguimos también trabajándolo, ¿no? Sí. Porque justamente tenemos inclusive visiones diferentes, entonces lo que hemos hecho es 3, 5 y 10 años, ¿sí? Un poco para ubicarnos, porque pues, cada quien tiene también como un objetivo personal diferente de lo que quiere con la empresa. Digamos que el objetivo de este año o de esta fase de inicio fue, bueno, comprobemos que esto es un modelo que sirve, que existe y que agrega valor, ¿no? Eso ya nos sentimos tranquilos que lo hemos cerrado. En los próximos 2 años, básicamente es la consolidación de este modelo, donde van a salir cosas como bien decías, bueno, nos especializamos en una industria específica o abrimos a otra industria o en cuál industria específica nos especializamos. Entonces estamos como en una fase de consolidación. Y en el 5.º año tenemos en la mesa o seguimos especializándonos en este producto específico o abrimos a otros productos que también tenemos, digamos, como nuestro catálogo,
que también vemos que tiene potencial, pero no tenemos como ancho de banda para desarrollarlos, ¿no? Okay. ¿Objetivos de tamaño de equipo, facturación, etcétera, habéis hablado de ello o es algo que se irá viendo por el camino? Tenemos objetivos igual, ¿no? Ya llegamos a un punto de equilibrio, la intención es crecer a un 40% por lo menos año a año. Los primeros años. Los primeros años, por Luego supuesto. ya se complica. Esperemos que para siempre, pero claramente los primeros años. Ese es son como nuestros objetivos que ya hemos como conversado y definido. Y es lo que estamos midiendo mes a mes, ¿no? O sea, aparte creo que esa experiencia que tenemos, independientemente de las industrias que hemos trabajado, es esa disciplina de tener objetivos claros y ese management, porque es la única forma de saber si lo que estamos haciendo estamos jugando o estamos en realidad construyendo algo, ¿no? A largo plazo. ¿Qué estructura de equipo pensáis? ¿Ir creciendo a través de colaboradores inicialmente o de empleados o un modo mixto? ¿Cómo lo estáis pensando? Vaya, es un modo mixto. Vemos que algo que nos ayuda mucho, bueno, nos ayuda y nos perjudica también, es que nacimos de forma natural, vamos a decir remoto, ¿no? O sea, inclusive yo antes cuando comencé con la empresa estaba en Praga, Matías estaba en Barcelona, nuestros socios están en Texas, tenemos clientes en Argentina, en México, en Estados Unidos. Entonces, esa flexibilidad que por un lado complejiza estos temas de reunirnos, de tener una visión, de entendernos bien, porque al final pues el teletrabajo es complicado, pero al nacer nativamente así, bueno, ya es un given, ¿no? Ya para nosotros es regla de juego. Es como trabajamos. Sí. También nos entrega esta flexibilidad en la cual queremos lo mejor que existe en el mercado a un costo que nos haga sentido. Entonces tenemos esa versatilidad para poder trabajar con gente de diferentes países, de diferentes especializaciones y que están contentos, o sea, que compartan la visión que tenemos como empresa, pero no necesariamente tienen que estar sentados con nosotros en una estructura fix, ¿no? ¿Cómo habéis hecho desde un punto de vista comercial? ¿Uno de vosotros tres es el que lidera el área comercial? ¿Los tres vais a vender un número de horas a la semana? ¿Cómo habéis estructurado esto? Definimos que nuestros roles son: los tres somos comerciales. Los tres son comerciales. De segundo, los tres somos comerciales. Vale. De tercero, los tres somos comerciales. Y luego ya lo que toca. Yo hago tecnología, Matías hace marketing y comunicación, y Edgar hace la back office, finanzas y ahora como la operación de Logic, ¿no? Sí, sí. O sea, ninguno venís de un perfil muy comercial, ¿no? No. Ha sido bien interesante. Sí. Eso es sin duda un mundo... De hecho, uno de los desafíos más grandes desde lo comercial es que en este tipo de servicio necesitas generar confianza, sí. Y al menos yo vengo mal acostumbrado de que siempre los clientes, no siempre, pero ya después de varios años me llaman por referencia. Entonces, pero era otro mercado. Entonces ahora en el mercado donde estamos y donde apuntamos, la clave es el networking. Por eso primero, por eso Edgar, nuestro socio en Texas, está también en grupos de networking que lo que permiten es generar esta confianza, que te conozcan, que te escuchen, que puedan ver el producto, y no es algo que nosotros desde lo comercial en este momento estamos, por ejemplo, apuntando a hacer campañas masivas en donde generamos como un proceso de embudo, sino más bien estamos participando en eventos de forma muy activa, y eso nos toca a los tres. Yeah. ¿Cuál es si tenéis que definir el perfil de cliente ideal? Que sería en cuanto a industria, ya hemos tocado, ¿no? Industriales, pero también no industriales en esta fase, ¿no? Pero luego en cuanto a tamaño, en cuanto a no sé, alguna característica específica de la industria que tenga más sentido para vosotros. Bien, bueno, en cuanto a tamaño sería pymes, y en cuanto a... ¿Pymes en qué rango? Que una empresa con 2 empleados es una pyme y con 250 también. 249, perdón. en ese rango de micropyme, pequeña empresa mediana. Bueno, una de las empresas con la que trabajamos está en 240 y pico, así que... Está a punto de ser empresa grande. Sí. Pero otra de las que trabajamos tiene 37, entonces no sé cómo... No, yo creo que está claro que micropyme no. De 1 a 9 empleados creo que no hay suficiente estructura como para que vuestra propuesta de valor aporte un valor suficiente. Y luego yo diría que a partir de, a lo mejor de 20 o 25 empleados para arriba es donde empieza a tener su sentido, ¿no? Por recursos propios de la empresa, ¿no? Para poder invertir en este tipo de iniciativa. Gracias por definirlo por nosotros. No, pero inclusive ese es como el rango ideal, ¿no? O sea, son empresas que ya hicieron como ese despegue de ser micropyme, están en esa fase justamente como de escalamiento, de crecimiento, y no necesariamente ya están maduras al suficiente nivel para tener un equipo dedicado a
tecnología, a marketing interno. O sea, no tienen ese músculo para definir esa estructura que lo soporte. Nosotros ahí es donde venimos como a cerrar ese gap, ¿no? Lo ofrecemos integrándonos con la compañía, pero trabajando desde Logic a que ellos aprovechen todos esos beneficios que tiene estos sistemas sin necesidad de crear una estructura fija dentro de ellos para que lo puedan capitalizar, ¿no? Yo diría que en realidad 20 empleados son pocos, porque creo que cuando uno empieza a tener 50 o 100, ahí es donde empiezan a surgir cada vez más ineficiencias, Claro. y más complejidades interdepartamentales. Y ahí es donde lo que yo escucho tiene mucho valor. En la constructora no llegamos a 20. Entonces veo valor en lo que decís, pero es verdad que al final la comunicación es bastante sencilla. Claro. Estamos todos además en una oficina, con un par de excepciones. Entonces tiene valor seguro, pero aquel que tenga ya varios departamentos, que la información tenga que fluir mucho entre departamentos para que haya un departamento de marketing, uno de ventas, ahí es donde esa complejidad creo que podéis aportar muchísimo valor. Sí. No, y además se ve muy obvio la fase de la empresa en la cual está necesitando pegar saltos cualitativos en su crecimiento, en su evolución, en su transformación digital, porque sabes que la empresa probablemente creció en mercados, le está yendo bien, pero todavía no termina de profesionalizarse como para subir ese escalón. Al menos eso es lo que hemos visto mucho en estas empresas que están en ese proceso. No, es muy interesante, tenéis por delante una fase todavía de explorar dónde podéis aportar más valor, en qué perfil de empresa, si es más en la industrial o a lo mejor es más en la de servicios, y luego incluso pensar en quién es vuestro punto de referencia en la empresa. ¿Es el CEO directamente o es quizá una empresa un poquito más grande donde en realidad es el responsable de operaciones o el de marketing o el CMO? Creo que esta es una fase bonita, ¿no? de descubrimiento en ese sentido. ¿Algo que habéis hecho distinto mirando para atrás este par de años? Muchas cosas, diría yo. Muchas cosas, pero creo que... ¿Qué te dirías a ti mismo hace 2 años para aquellos que están ahora mismo arrancando con 2 amigos? O sea, creería que hay muchas cosas que hubiésemos hecho distinto. Y personalmente hay varias que tengo como en la cabeza. Pero al mismo tiempo, al no haberlas hecho mal, no tendría como esa conciencia de haberlo hecho distinto, ¿no? Entonces, uno es eso, ¿no? Partir de, bueno, querer abarcar todo, por ejemplo, ¿no? O sea, querer ser, bueno, tenemos un contexto, un potencial y queremos atacar todos los procesos, todas las industrias, todos los mercados. Creo que allí pecamos un poco, ¿no? Tanto de la necesidad de confirmar con el cliente, porque al final como que el cliente un poco te va llevando hacia donde el que te llama, el que tiene sentido, pues tú vas adaptando tu speech y tu conversación y tu producto a eso. Y creo que ahí hubiésemos sido un poquito más celosos para no... Sí, para enfocarnos en algo que genere mucho más valor, ¿no? Entonces ahí perdimos un poco de tiempo, diría yo. Pero al mismo tiempo, como te decía, no me arrepiento tampoco, porque si no lo hubiese, así me lo hubiesen dicho 1000 veces, si no lo vives, Correcto. es muy difícil que no lo hagas, ¿no? Yo creo que ahí pasamos casi todos, ¿no? Por eso, o sea, primero quieres resolver el mundo entero, luego te das cuenta que no, que es muy amplio, y si no pasas por esa fase es complicado que te lo digan. ¿Alguna cosa por tu parte que habéis hecho distinta? Hay un montón de cosas. Tengo muchos errores. De hecho, antes de esto he tenido 3 sociedades. Y bueno, o sea, lo puedo llamar fracaso, lo puedo llamar aprendizaje. Te diría, en cada una fui equivocándome y aprendiendo cosas que al menos siento que en la siguiente no lo repetí. No vas repitiendo. Así que eso es buena señal. ¿Estabas solo en las anteriores o también con socios? Con socios, Socios. sí. Vale, En distintos tienes ya- rubros. De hecho, uno fue de e-commerce también, fue un supermercado online en una ciudad muy pequeña donde la gente le encanta ir al supermercado. Así que A mí me parece una parecida. faltó un poco de sensibilidad. Hay veces que cuando no ves cosas que son en teoría muy obvias y cuando estás ahí dices, pero ¿será posible que no me he dado cuenta yo de esto? Claro. Yo recuerdo cuando monté esta tienda, este e-commerce online, este e-commerce de zapatillas y demás, nos hicimos la comparativa contra todas las tiendas, contra las tiendas que había en físico, y no se nos ocurrió hacer una comparativa contra las tiendas online. Y entonces ahí fue cuando nos machacaron en precio. Y dije, mira, somos un 20% más barato que la tienda física.
Y no nos dimos cuenta que en Inglaterra había una tienda que Claro. era como menos 20 personas otro día. Claro. El que va online, ¿no? Y ya le da igual que el paquete venga de Londres o de... Claro, pero es que ese afán de que funcione, de Sí. enamorarse de la idea, olvidarse a veces del cliente y bueno. Muy bien. ¿Algún mensaje final para aquellos que os puedan estar escuchando y que están preguntándose si soy para ellos o no soy para ellos? ¿Podéis encajar? Una de las cosas que a mí más me seduce de lo que estamos haciendo y sobre todo de usar la IA es que yo lo veo conmigo mismo y lo veo con los proyectos que estamos haciendo, que es que permite solucionar algunas cosas un poco más operativas, más manuales, aunque sean usando la cabeza, para hacer que la persona empiece a liberarse un poco y a enfocarse en donde agrega valor. Y ese de donde agrega valor es mucho más estratégico, mucho más de usar la cabeza, levantar la mirada, ¿no? Levantar la mirada del teclado, yo lo veo, para saber un poco hacia dónde ir. Entonces, creo que estas herramientas que nosotros estamos implementando, que estamos gestionando, lo que permiten a los negocios es que su funcionamiento sea mucho más estratégico. Muy buen punto. Y desde mi lado yo diría que, pues, con nosotros o sin nosotros, ¿no? Pero un poco como la provocación a todos los empresarios es que empiecen a hacer con tecnología, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología está ahora a un nivel de alcance que jamás, pues, en mis años de experiencia trabajando con tecnología, jamás lo había visto, ¿no? Es muy cercana, es mucho más asequible y resuelve problemas reales de una forma mucho más sencilla. Entonces, mi provocación sería, así no sepan, métanse, o sea, inténtenlo, jueguen con diferentes plataformas, hablen con las personas, o sea, honestamente, hay un costo de oportunidad allí súper, súper interesante y se está perdiendo porque, pues, a veces hay como esta resistencia, este miedo inclusive de lo desconocido. Creo que es un momento en la historia que estamos interesante para atreverse, ¿no? Esa sería mi recomendación y también mi provocación, ¿no? Muy bueno. Una reflexión que me queda, que me gusta de vuestro modelo, porque también se escuchan muchos proyectos que están intentando desarrollar sobre todo software enfocado en temas relacionados con IA y demás, que en mi opinión pues tienen un riesgo tremendo, ¿no? Porque la IA y esos equipos tan potentes van tan rápido que muchas veces uno está desarrollando algo y cuando está a mitad de camino de repente la IA lo ha resuelto entero. Así es. Y vuestro camino es distinto, ¿no? Yo voy a ir surfeando, ¿no? Cada nueva herramienta, cada nueva funcionalidad, voy a ir surfeándola, incorporándola, ¿no? En un modelo que ayude a la empresa. Así es. Con lo cual no quedáis obsoletos en ningún momento, ¿no? Así es. Muy bueno. Pues muchísimas gracias a Matías Tucio por vuestro tiempo. Muchas gracias. Y nada, que vaya muy bien los próximos 3, 5 años, 10 años, ¿no? De la empresa. Te iremos contando. Muy bien. Muchas gracias a vos.